de 4 temas que se llama Los 4 retratos de Cristo, basados en Isaías capítulo 9, versículo 6. Leo entonces la porción de donde está partiendo. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Allí están las 4 expresiones que nos presenta Isaías con respecto al Dios poderoso que nos visitaría en esa noche de Navidad. En esta ocasión nos toca estudiar el tema de Dios poderoso, o también, según la versión que tengamos, Dios fuerte. Y lo primero que tenemos que decir y reconocer es que el poder de Dios es inigualable. El poder de Dios no tiene rival. En el siglo XVIII escribió Robertson Smith, un escritor teológico, lo siguiente: creemos en un Salvador divino y eterno, porque la obra de salvación, tal como lo entendemos a la luz del Nuevo Testamento, es esencialmente diferente de la mejor obra del mejor y más sabio rey terrenal. No podemos atribuirle tal poder, tal grandeza, tal gloria a nadie de esta tierra, porque definitivamente Emmanuel, Dios con nosotros, nos había visitado. Así que la pregunta es: ¿y qué podemos esperar del Dios poderoso que nos presenta Isaías en esta segunda ocasión? Tenemos que regresar a un tema que ya habíamos estado analizando anteriormente, la historia de Acaz. Y es que cuando Dios presenta la profecía, lo que está buscando es que las circunstancias se vean entonces también transformadas o tengan que ver con esta presentación. Y Acaz, el rey que está gobernando en tiempos de Isaías, cuando Isaías en capítulo 9, versículo 6, profetiza la llegada del Emmanuel, que es conocido también como el Dios poderoso, él había, como lo vimos hace 8 días, cometido grandes errores, terribles errores, tanto así que nos dice, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 28, en los versículos 5 al 8, este desastre que él provocó, como veíamos, por su política progresista, por sus ideas religiosas, que vino a afectar sin duda alguna al pueblo de Judá. Dice en 2 de Crónicas 28, por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a 120,000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en la autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá, un total de 200,000. También tomaron un enorme botín y se llevaron todo a Samaria. Terribles las circunstancias que provocó Acaz y su gobierno. Terribles las decisiones. 120,000 muertos en una guerra que no tendría sentido y 200,000 capturados, 200,000 que habían sido secuestrados por causa de esta negligencia. Así que cuando nosotros vemos esto, el panorama en donde se va a presentar la profecía, la noticia del futuro rey, sin duda alguna va a prometer algo maravilloso y especial. Y aquí es donde Isaías ofrece 3 señales. 3 señales que vamos a estudiar que tienen que ver con este tema del Dios poderoso. En primer lugar, es enviado Isaías con su hijo. Dice el capítulo 7, versículo 3 de Isaías en su primera parte. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Yasub y ve al encuentro del rey Acaz. No estamos haciendo sugerencias, gracias a Dios. Los niños ya están registrados y ya tienen nombre. Pero los nombres que va a presentar la palabra de Dios son bastante raros.
Y no solo por la forma como se pronuncia Sear Yashub, sino por su significado. El significado de Sear Yashub es un remanente regresará. Ahora, si usted se da cuenta con lo que acabábamos de decir, de la pérdida tan tremenda de 120,000 muertos y 200,000 secuestrados, cuando llega Isaías con su propio hijo llamado Sear Yashub, es una promesa de restauración. El remanente, no te preocupes acá, a pesar de tu maldad, va a regresar. Ahora, esto es impensable en estos tiempos y en tiempos actuales. ¿Quién esperaría el regreso de los secuestrados? Nos dice la palabra de Dios, si usted lo ve con cuidado, en 2 de Crónicas 28, como la intervención de un profeta que se llama Obed, siervo es la traducción, convence al pueblo de Israel de que habían hecho mal, no solo con la guerra donde habían matado a tantísimos, sino ahora con la intención de esclavizar a 200,000 de sus propios hermanos del sur. Parece ser que caló fuertemente la predicación y entonces ellos toman determinaciones de regresar a esos 200,000, a ese remanente que había sido profetizado que regresaría. Y dice en 2 de Crónicas 28:14: entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Pensar en ese regreso sería imposible. Seguramente los niños, los varones, las mujeres que habían sido secuestrados pensaron que ese era su destino, la esclavitud. No había más que esperar, pero Dios estaba tratando también con los del norte. Y miren, ellos estaban ya próximos a ser enjuiciados. Ellos perderían su tierra por causa de su desobediencia, pero en ese momento lo comprendieron. Y dejan regresar a este remanente de 200,000 personas. Tratan con humanidad a sus hermanos judaítas, los del sur, y los permiten regresar. Ahora, mira, aquí es interesante lo que algunos autores dicen con respecto a este trato de los de Israel, los samaritanos, con los judíos. Porque parece ser que esto inspiraría la parábola del buen samaritano que el Señor Jesús después enseñó. ¿Se acuerdan? Ese hombre que se hizo cargo, sin ser desde su propia nacionalidad, siendo samaritano, se hizo cargo del judío, aquel que había sido despreciado por sus propios hermanos judíos y sus ocupaciones. Aquí nos detenemos un momento y preguntamos, ¿por qué tantos simbolismos? Porque a partir de Isaías comienza una dinámica de analogías, de señales que tienen mucho que ver en la profundidad del mensaje que Dios va a presentar. Por ejemplo, el método parabólico que comienza con Isaías, cuando es llamado en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 11, que dice: y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada, endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos, de esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Y entonces dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y vacía. Miren qué terrible ministerio de Isaías. Cuando fue llamado este hombre que dijimos que su nombre en hebreo es Yeshayahu, Jehová salva, fue determinante su sistema. Le dijo al Señor, háblales, pero procura que no te entiendan. Les vas a hablar por medio de parábolas. Y ellos no van a comprender para que no se detenga el juicio que está sobre ellos. Ahora, si vemos el reflejo que nos presenta la palabra de Dios, vemos al Maestro, a Jesús, con su nombre Yehoshua, que también dijimos hace 8 días, que significa Jehová salva, que dice, es cuestionado por sus propios discípulos en Mateo 13. Y acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo, él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido.
Qué duro cuando tenemos que reconocer que no todos están en consideración del Señor. Y lo estamos leyendo. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué pasa con eso de Yeshayahu, Jehová salva? O Yehoshua, el Señor salva. ¿Qué pasa? Y la respuesta la tenemos en el versículo 13 de Isaías, cuando dice, si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Juicio. Pero así como el terebinto o el roble deja un tocón cuando se corta, también el tocón de Israel será una semilla santa. Dios, sin embargo, salva a la semilla santa, a los elegidos de Él. Así que cuando estamos viendo al hijo de Isaías, que se llama Sear-Yashub, es el anuncio de la misericordia de Dios. Dios tiene planes para bendecir a su pueblo en ese momento, sin la intervención de Asiria que Acaz había promovido. Así que podemos terminar diciendo, Acaz provocó la desgracia, Dios la bendición. En segundo lugar, la segunda de las señales es el lugar de reunión. Dejé de leer la segunda parte de ese versículo 3 que dice, lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. El lugar de reunión es la segunda de las señales. Ahora, posiblemente no nos hemos dado cuenta que el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas, es el mismo lugar donde años después el hijo de Acaz, Ezequías, tendría la reunión ahora con los enviados de Asiria para que se resolviera ese conflicto internacional. Dice en 2 de Reyes 18-17, ponga usted atención al dato. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Y dice, los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. El mismo lugar, casi es una copia literal de lo que se le había dicho anteriormente a Acaz, ahora cumpliéndose en tiempos de su hijo Ezequías. Y es que en tiempos de Ezequías el problema no se había acabado. Asiria seguía amenazando a Judá. Ya se había llevado al pueblo del norte de Israel al exilio. Ya había acabado con los sirios y Asiria seguía amenazando a Judá. Ahora con un nuevo rey, Senaquerib. Y manda entonces a sus enviados a desafiar a Ezequías, pero no solo a Ezequías, sino al Dios de Ezequías. Y le dice en el versículo 30 de ese 2 de Reyes, no permitan, vean las palabras, no permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Esto le mandó a decir el rey de Asiria, Senaquerib, a Ezequías en ese mismo lugar donde habían tenido la cita Acaz e Isaías muchos años antes, en el mismo lugar. Aquí lo que es interesante es las amenazas crecientes, porque Senaquerib no se quedó conforme con eso, sino que incluso nos dice la palabra de Dios que mandó cartas amenazantes diciéndole, es necesario que te rindas ante mi poder. La primera potencia mundial, Asiria, estaba causando estragos en toda esa zona. Así que lo único que puede hacer Ezequías es mandar a llamar a Isaías. Sí, el que había atendido a su propio padre. Isaías entonces se presenta y manda a decir lo siguiente precisamente a Senaquerib en 2 de Reyes 19. Y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión se desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quiénes he estado desafiando y ridiculizando?
¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Y responde, fue al Santo de Israel. Justo cuando nosotros pensamos que la confrontación entre Ezequías y Sennacherib se presente, se entromete el profeta en medio de los dos y le dice, ¿con quién crees que te estás metiendo? Sennacherib, has desafiado al Santo de Israel. Y allí es donde entonces pesa esa profecía de Isaías 9:6. Ya analizamos lo que había dicho acerca del consejero maravilloso que fue rechazado por Acaz. Y las consecuencias son estas, pero ahora se presenta como el Dios poderoso, como el Dios fuerte. El término en el hebreo de Dios poderoso es el Gibor, que es la reducción de Elohim Gibor, es decir, el Dios guerrero. Miren cómo se presenta, como el Dios que pelea, como el Dios que de ser necesario se levanta y enfrenta la situación. Sin embargo, no fue el único nombre que presentó, porque también se presentó con un nombre que nosotros conocemos bien, Yahweh Sebaot, Jehová Todopoderoso, o Jehová Dios de los ejércitos. Dice el segundo de Reyes 19:31, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales, Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, hará que esto suceda. Sennacherib, no sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad? Aquí está el Dios de los ejércitos, aquí está el Dios poderoso. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que fue lo que sucedió? Que el Malach Adonai, el ángel de Jehová, vino personalmente. Miren lo que dice en 2 de Reyes 19. Este pasaje seguramente lo ha leído en otra ocasión. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarezer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Mire, Dios no envió a que Ezequías se levantara y enfrentara la crisis. Personalmente, el ángel del Señor mató a 185,000 soldados en una noche. Ese es nuestro Dios poderoso. Ese es el Dios profetizado que vendría a la tierra y pondría orden en donde está el caos, donde daría esperanza en medio de la crisis. No un enviado, no un mensajero, no un heraldo, Dios mismo se presentó en el campamento y acabó con el conflicto. No solamente eso, sino que ahora también el mismo rey perdería la vida por decreto de Dios. ¿Entiende la lección? El Dios poderoso no necesitó de nadie. El Dios poderoso arregló las cosas que Acaz neciamente había echado a perder y se levanta en ese momento y todo glorioso es visto por todos. Los historiadores, que por supuesto también encontraron la versión de los asirios, han encontrado que ni ellos se ponen de acuerdo en qué pasó esa noche. Algunos dicen que simplemente fue una muerte masiva inexplicable, otros deducen que posiblemente fue una plaga que en una sola noche mató a 185,000, pero aún los mismos anales de los asirios reconocen que esa vez pasó algo extraordinario. Y se acabó el gran problema de Judá. El Dios poderoso había arreglado las cosas.
interesante que la señal no es que Él es el Dios poderoso. No dijo Isaías en 9:6, Él es el Dios poderoso, sino que dijo, será llamado el Dios poderoso, es decir, será reconocido como el Dios poderoso. Cuando los hechos de Dios comienzan a suceder, no queda más que decir, no cabe duda, estamos frente al poder de Dios. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Qué fue nuestra suerte? ¿Qué fue nuestro atino? Cuando nos bendice Dios, el cristiano simplemente alaba y dice, fue Dios personalmente. El Dios poderoso recibe el reconocimiento. Pero aquí no terminaba, por supuesto, las señales. Está en tercer lugar la señal de Emmanuel. Porque en Isaías capítulo 7, ahora los versículos 14 al 16, dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando este hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los reyes que tanto temes quedarán desiertas. Estamos regresando en el tiempo de acá se está dando esta profecía y dice, bueno, nacerá un niño que será llamado Emmanuel, y cuando él todavía esté niño, esté joven, esas naciones, Israel y Siria, serán destruidas, serán quitadas entonces de la historia. Ahora, aquí el problema es, ¿a qué niño se refiere? Porque hay dos posibilidades. No estamos hablando del Emmanuel del tiempo del Señor Jesús. Esa es la profecía definitiva. Lo vamos a ver un momento más. Pero en ese momento, ¿a qué niño se refiere? Y hay dos posibilidades. En primer lugar está el hijo de Acaz. El hijo de Acaz, que ya vimos que es Ezequías, en quien se cumpliría la profecía con Asiria en su capítulo final. El rey justo, Ezequías, se llamó Izquillahu. Este término es muy curioso porque significa Yahweh fortalece o Jehová fortalece. ¿Se da cuenta? Dios poderoso. Así se llamó Izquillahu, Ezequías. Y en 2 de Crónicas 29 comenzó a hacer una serie de cambios muy al contrario de lo que había hecho su padre Acaz, en donde incluso cerró el templo, trajo la idolatría. Ezequías, por el otro lado, restauró el templo, hizo reformas religiosas, destruyó a la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, que ahora llamaban Nehustán, y que estaban adorando. Celebró la Pascua después de muchos años, hizo tantas reformas que podríamos decir, bueno, calza bien con la descripción del Emmanuel. Este hijo de Acaz es todo lo contrario de su propio padre. Para colmo, Ezequías comenzó a gobernar unos años antes de ser destruido Israel y Siria. Es decir, a él le tocó ver el final de la historia. En ese momento, entonces, podríamos decir que aplicaba el Dios con nosotros en tiempos de su reinado. Toda la gente, si lo hubiéramos entrevistado, hubiera dicho, es que las cosas cambiaron totalmente. Después de que estábamos en zozobra en tiempos de Acaz, el padre de Ezequías, ahora con Ezequías nos va excelente. Todo cambió. Pero la otra opción fue el hijo de Isaías. Dice en el capítulo 8 de Isaías, versículos 3 y 4. Después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada. Y dio a luz un hijo, y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. Pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Otra vez, está hablando de Israel y de Siria. Y dice que en ese momento serían llevados, serían destruidos. Aquí otra vez el nombre tan raro, Maher-Shalal-Hash-Baz, significa rápido para saquear y rápido para llevar. No está hablando de comida rápida, pero está hablando de que en un momento el tremendo poder de Dios
haría que entonces los enemigos de Judá que lo amenazaban fueran destruidos completamente. Este niño, Maher Shalal Hash-Baz, estaba anunciando la próxima destrucción de Siria y de Israel. Y dice en el capítulo 7, versículo 8, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que su rey Rezín. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Eso es lo que significaba Maher Shalal Hash-Baz. Dios va a cumplir su promesa de proteger al pueblo de Judá. Otra vez, otro hijo de Isaías. Ahora, podemos pasarnos la vida discutiendo si fue uno, si fue Ezequías, o si fue el otro, Maher Shalal Hash-Baz. Pero la realidad es que ya fuera Ezequías o el hijo de Isaías, anunciaban el tiempo final de los enemigos de Judá. Ahora, aquí hay algo interesante, porque en tiempos de Acaz no sucedió todo esto. Qué cosa tan curiosa. Se le heredó a su hijo. Así como cuando nosotros tomamos tan malas decisiones que los que terminan pagándolo son nuestros hijos. Una enfermedad, un vicio, terrible. Y entonces, el tiempo de reinado de Acaz, podríamos decir que vivió en paz. Hizo de las suyas, pero pues no tuvo ningún problema. Solamente Asiria los traicionaría, dice en 2 de Crónicas 28:20. Así que cuando llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Le salió todo mal, todo completamente mal. Pero esto nos dirige entonces a una cuarta señal, una repetida, la señal definitiva. Porque como se puede observar, el anuncio de Emanuel trasciende a Acaz y a Ezequías. Porque nosotros lo sabemos, se cumplió en tiempos de Herodes, cuando Roma está dominando y cuando nace aquel que se llamó Jesús. Seal Yashub anuncia un regreso profético, pero un regreso profético posterior. Mira el capítulo 10. El capítulo 10, versículos 20 y 21, está hablando ya no de los tiempos de Ezequías ni de Acaz, sino de tiempos posteriores. Y dice, en ese día, el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Y dice el versículo 21, un remanente regresará. Seal Yashub. Sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Seal Yashub hablaba de un regreso de un pueblo en el futuro. Hablaba de los que serían rescatados de Israel y de Judá y también de las demás naciones, señalando a la iglesia. Seal Yashub hablaba de la trascendencia del Mesías que llegaría y rescataría a toda la humanidad. Ahora, hay aquí algo muy interesante que yo le llamo el pasado profético, porque todos los eventos que estamos viendo en la palabra de Dios siempre nos narran algo que se va a cumplir en el futuro. Este es el caso también, porque en la infancia de Emanuel de Isaías, ya sea Maher Shalal Hash-Baz o Ezequías, en ese momento, a pesar del conflicto de Israel y Siria y de su propio conflicto en 546 cuando fueron exiliados, a pesar de eso, el tiempo de Acaz, como ya dijimos, fue apacible. No tuvo grandes problemas, así que las circunstancias profetizadas no eran de las del Mesías. Aquí vamos a ver algunas características. Las circunstancias del nacimiento del Emanuel verdadero eran sin duda alguna extremas. Vea conmigo. En primer lugar, en tiempos del nacimiento del Señor Jesús estuvo el cautiverio, es decir, la esclavitud de Roma. El peor imperio, el imperio más terrible, fue justamente el que surgió en el tiempo cuando el Mesías nacería. Ahora, es cierto, estaban en su propia tierra. Sin embargo, no tenían gobierno propio. Algunos han sugerido que esto se debería de entender como un exilio espiritual. No son dueños de sí mismos. No tienen el control de su propia economía, su gobierno, su política.
sino que ellos están a expensas de la esclavitud de Roma. En segundo lugar, la revelación divina estaba cerrada. Es decir, 400 años de silencio habían pasado. Si usted recuerda, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que se llama Malaquías, hasta que Juan el Bautista se levantó para anunciar la llegada del Cristo, pasaron 400 años. 400 años en donde no hubo revelación, donde no hubo profecía y consecuentemente, en tercer lugar, nunca podían mirar el rostro de Dios. 400 años en donde las oraciones llegaban al techo y no había respuesta. Un tiempo de desesperanza, un tiempo donde Dios parece que los había abandonado y en consecuencia, en cuarto lugar, el estado pecaminoso del pueblo era terrible. La acumulación de males era lo normal. Este fue el tiempo del nacimiento del Señor. Cuando todas las circunstancias, todas las cosas señalaban a una terrible catástrofe, allí fue levantado el libertador. Ahora, aquí es muy interesante si hacemos un análisis consciente del reflejo literario que tenemos en la Escritura. Aquí es donde tiene valor cuando nosotros conocemos la Escritura, porque sin duda alguna, entre la promesa que se le dio a Abraham de un pueblo hasta su cumplimiento en tiempos de Moisés, pasaron 400 años. A Abraham se le dijo: tu pueblo y tus descendientes serán muchos, y se cumplió 400 años después. Ahora veamos las similitudes que se dan entre la profecía de Malaquías y el cumplimiento del Nuevo Testamento. 400 años. En primer lugar está la esclavitud en Egipto. En lo que en los tiempos del Señor Jesús eran esclavos de Roma, en los tiempos de Moisés eran esclavos de Egipto. En segundo lugar, el silencio divino. Durante 400 años no se dijo nada. No hubo revelación de Dios hasta que Dios llamó a Moisés por medio de esa zarza. Por consecuencia de esos 400 años de silencio, se olvidaron de las promesas de los padres. Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vengo aquí para cumplir las promesas. 400 años después. Y por último, la terrible mentalidad de esclavo que tenía el pueblo de Israel, que tiene que ver con el estado pecaminoso del tiempo del Señor Jesús, en tiempos de Herodes. Tanto que fue necesario hacer morir a esa generación, que no pudo entrar a la tierra prometida. Así que cuando estamos viendo esto, que se reitera, nos deja ver el cuadro para que nosotros inconfundiblemente miremos quién es el Mesías, de quien se había dicho que sería llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. No fue en tiempos de Acaz, no fue en tiempos de Ezequías, fue en un tiempo más oscuro, en donde tenían que darse ciertas cosas. Un pueblo sin esperanza. No hay un rey para reunirlos ni gobernarlos. La tierra está en cautiverio. La revelación está cerrada. Ellos buscan alternativas espiritistas. La pecaminosidad está desbordada. Allí es cuando surge el libertador. Ahora vea la analogía. Cuando usted y yo estábamos en Cristo, no estábamos así. Sin esperanza, sin rey, en cautiverio, sin voz de Dios, buscando alternativas, las que sean, en pecaminosidad, hasta que nació en nosotros el bendito Salvador. Gloria a Dios, porque en esta Navidad nosotros podemos celebrar con la familia, pero sobre todo celebramos de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Emanuel, vive ahora en cada una de nuestras vidas. Nosotros, que no éramos pueblo, dice el apóstol Pedro, no tenían ni siquiera la posibilidad, ahora pueden estar disfrutando de la vida y la vida en abundancia en Cristo Jesús. Concluyo con lo siguiente.
Las señales profetizadas serían indudables para que la llegada del tiempo del cumplimiento fuera inconfundible. Nadie podría decir, no creo que sea Jesús, porque las condiciones no son exactamente como las predijo Isaías. Eran perfectas, eran ideales, todo estaba perdido. Ya habían perdido su identidad, su esperanza, sus ilusiones. Por eso los discípulos le preguntan al Señor antes de subir a las nubes: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que ellos no habían entendido es que la restauración de la simiente santa se llamaría la iglesia. Y este pueblo santo no tendrá fin. Sería para siempre. Y en ese pueblo santo estamos usted y yo. Para nosotros el Dios poderoso es una realidad total. ¿Qué cosas? Acaz, Ezequías no pudieron ver lo que nosotros vimos. El Dios poderoso haría posible lo imposible. Y aquí estamos nosotros, mis hermanos, glorificando al Señor. Padre, cuán afortunados somos por tu misericordia, por lo que en otras generaciones no pudo ser posible. Tú levantaste a tus siervos por medio de Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios poderoso que hizo posibles todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú nos libraste de nuestros enemigos, porque nos libraste, Señor, del castigo y del juicio eterno, porque nos libraste, Señor, y tuviste a bien llamarnos a tu mesa y nombrarnos tus hijos, para que nosotros ahora, Señor, en este tiempo de celebración, pudiéramos reconocer que también has nacido en nuestro corazón. Hoy te agradecemos, Señor, por el pesebre de Belén, porque no sabíamos, pero allí estaba naciendo el poderoso Dios de los ejércitos. Gracias te damos, Señor, por este regalo tan maravilloso. Gracias te damos, Señor, por el inconfundible Jesucristo, el Emmanuel, el Dios poderoso, el Kibor, aquel, Señor, que tiene todo el poder para transformar todas las cosas. Te bendecimos por lo que nuestros ojos en la fe han visto. Agradecemos por la celebración gloriosa que tenemos hoy. Te bendecimos, Señor, por todo esto que nos diste. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.